Bo día, douvos a benvida á xornada técnica en formato webinar Sono e Descanso, organizada polo ISGA en colaboración con FREMAP e que forma parte da nosa programación formativa para 2026. Esta iniciativa céntrase na relevancia do sono e do descanso como factores fundamentais para a saúde, o benestar e a seguridade das persoas traballadoras, nun contexto laboral cada vez máis exixente e cambiante, caracterizado por ritmos intensos, elevada carga mental e demandas continuas. Neste escenario, o descanso convértese nun elemento clave tanto para o mantemento do rendemento como para a prevención de riscos derivados da fatiga e da somnolencia. Abordaránse aspectos claves como a importancia da cantidade e da calidade do sono, os ritmos circadianos e a súa influencia no organismo, as consecuencias da falta de descanso sobre a saúde, a seguridade e o rendemento e tamén sobre os principais trastornos do sono e o seu impacto no ámbito laboral. A sesión terá un enfoque práctico, orientado á adquisición de hábitos saudables e á aplicación de medidas sinxelas que contribúan á mellora do descanso e á redución dos riscos asociados. Para levar adiante esta xornada técnica contamos cun estupendo relator. Tan estupendo que son xa varias as veces que contamos con el para as nosas actividades formativas e xa avanzamos que temos pensado seguir con esta dinámica. Estou a falar de David Piélago Solís, que de seguido vos presentaremos. Antes de que David comence a súa intervención, imos coa apertura deste webinar, para que contamos cunha dobre participación. Por unha banda, Carlos Llanos Santos, director rexional de FREMAP en Galicia, e pola outra, Encarna Sousa Rodríguez, subdirectora xeral técnica de planificación do ISGA. Será Carlos quen interveña en primeiro lugar e a quen lle dou xa a palabra. Adiante, Carlos. Pues Alberto, muchísimas gracias tanto por darme la palabra como por participar con vosotros de esta presentación un año más en el que en la colaboración que hacemos rutinaria con vosotros, con el ISGA, planificamos una serie de jornadas que intentamos también que sean innovadoras sobre aspectos que no se han tenido en cuenta en años anteriores y que vayan cada vez más encaminadas en vez de la prevención técnica, que es una cosa que se sigue haciendo y que es necesaria, pero ya buscamos el bienestar emocional en general, ¿no? En este caso de las personas trabajadoras, que al final es lo que repercute en su calidad en el trabajo y en su calidad de vida. En este caso nos acompaña un ponente al que ahora presentaré, que ya tenéis que conocer aquí en Galicia. He visto que son 335 las personas que están inscritas, con lo cual mi felicitación al ISGA por la enorme capacidad que tiene convocatoria, al ponente, porque él es la estrella en este caso invitada que ya ha acudido con nosotros a muchas jornadas del ISGA en Galicia o a jornadas que realiza la propia FREMA, en este caso con sus empresas, y que siempre tienen éxito sus ponencias, que cada vez son más innovadoras y más rompedoras, ¿no? Y creo que es una dinámica, la de las webinars, que debemos ir manteniendo porque es cómoda para todos, nos ayuda a estar actualizados en temas preventivos, nos hace llegar a rincones de Galicia que no sería fácil llegar si no es por este medio, y universaliza, creo que para el tejido empresarial gallego y para los trabajadores, digamos, el ámbito preventivo, ¿no? En este caso, la jornada que vamos a presentar ahora versa sobre, digamos, el descanso, el sueño. La prevención en día no solo es garantizar las mejores condiciones de trabajo en el puesto de trabajo, es garantizar que la persona trabajada en este caso, pues tenga una calidad de vida y tenga una calidad, digamos, en sus ritmos que le permita rendir en el ámbito laboral y tener una mejor, digamos, pues como he dicho antes, la calidad de vida o la mejor forma de vida posible. Y buscamos ámbitos en el que las empresas, en este caso el Instituto Galego de Seguridad y Salud Laboral, busca pues que las empresas garanticen o favorezcan las mejores condiciones de vida fuera del ámbito laboral, como es la jornada que vamos a dar ahora, ¿no? Estábamos comentando ahora las dificultades antes de empezar la jornada, pues de dormir ahora pues cuando llega el verano, con esto del cambio climático. O yo leí, no sé lo que va a contar David, porque nunca le escuché en esta jornada, pero oí hace unos días en una radio nacional las enormes dificultades de la población para dormir y el problema de sueño y de que esto repercute luego en la vida de las personas. Y recomendaban, no sé lo que nos dirá David, recomendaban una práctica que era ducharse a oscuras, ¿vale? En tu casa, porque si estás en una casa que no conoces, en un hotel, igual te pegas un tortazo, pero recomendaban ducharse a oscuras porque parece ser que si te duchas a oscuras, yo no lo he hecho, pero tengo ganas de hacerlo, te duchas a oscuras, parece ser que tu cuerpo, al falta de luz y todo eso, asume unos ritmos circadianos que inmediatamente te quedas dormido. Luego, como David hará la ponencia, si no te pregunta nadie, te pregunto yo, porque no sé si eso es una barbaridad que dijeron o no, pero estaba en una radio nacional con una recomendación, ¿no? Y demás. Y bueno, ya no quiero extenderme más, voy a hacer la presentación del ponente. Yo estoy desplazado a Orense, tengo un portátil aquí muy pequeñito, pero bueno, creo que podré darme la vista para verlo, ¿vale? Es
licenciado en Psicología de las Organizaciones hasta su incorporación en FREMAP hace 18 años. David estuvo trabajando en el área de recursos humanos, fundamentalmente en selección de personal y en proyectos de inserción laboral con personas de riesgo de exclusión social. Desde 2008 en FREMAP ejerce como psicosociólogo y es coordinador nacional de prevención en áreas como psicosociología, el liderazgo y la seguridad vial basada en el comportamiento. Además, es experto universitario en técnicas de relajación para la reducción de estrés, de eso dice yo, que está en una jornada de él, y ha cursado los programas de reducción de estrés basado en mindfulness y terapia cognitiva basada en mindfulness para evitar la ansiedad y las recaídas en la depresión. Habitualmente participa en jornadas y congresos técnicos y divulgativos como el que nos ocupa hoy. Y ya sin más, paso la palabra en este caso a la compañera de Elisa que va a continuar con la presentación después de mí. Gracias. Pois moitas grazas, Carlos. Bo día. Bueno, en primeiro lugar, darvos a benvida, desculpar a asistencia a xerente do ISGA que estaba no programa inicial e, por suposto, pois agradecer a FREMAP unha vez máis, en especial pois a Carlos e a David, a súa colaboración e participación nesta xornada, na que desde o ISGA pois se pretende ofrecer ferramentas prácticas e pautas sinxelas que faciliten pois esa mellora, no, da calidade do descanso e que vai, sen dúbida, por repercutir nun xeito moi positivo na actividade laboral. Esta actuación pon o foco na relación directa que hai entre o descanso insuficiente e o incremento dos riscos laborais, tales como a disminución da atención, a fatiga, a irritabilidade ou a redución da capacidade que temos despois de resposta. Por outra banda, pois quérese incidir tamén no impacto da somnolencia en tarefas que requiren elevados niveis de concentración, como poden ser a condución ou o manexo de maquinaria, así como nas consecuencias que pode haber a nivel organizativo nas empresas, entre elas, pois, por exemplo, o absentismo ou a perda de produtividade. Estas pautas que nos darán hoxe na xornada permitiránnos introducir pois cambios sinxelos e que poden ser moi efectivos no noso día a día. Aprenderemos, por exemplo, a crear un ambiente axeitado de cara ao sono, a importancia de establecer rutinas e horarios e como debemos coidar tamén a alimentación, entre outros aspectos. Por todo exposto e polo que sabemos, a promoción de hábitos de vida saudables constitúe un eixo esencial das políticas de prevención, posto que contribúe a mellorar as condicións tanto físicas como psicolóxicas das persoas traballadoras. E así se recolle na vixente Estrategia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia, Horizonte 2027, e no Plan de Actuación do ISGA para o ano 2026. Sen máis, pois quédome para tomar boa nota de todas esas pautas, eses consellos e nada, pois remato a miña exposición. Moitas grazas a todos. Pois moitas gracias, Carlos e Encarna, por abrir esta xornada coas vosas experiencias e coas reflexións. Tomamos nota xa da recomendación de Carlos das duchas escuras. Para comenzar, creo que estaba moi ben. E, bueno, nos permiten un pouco iniciar este encontro pois co mellor contexto posible, non? Coas vosas achegas. Chega o momento pois de afondar nos contidos desta sesión sobre a calidade do noso descanso. Pasamos aproximadamente un terzo da nosa vida dormindo, visto así semella razonable procurar facelo do mellor xeito posible, non? Bueno, que mellor maneira de facelo desde o coñecemento do experto que nos acompaña hoxe, David, que a partir de agora toma mando das operacións nesta viaxe tan interesante sobre o sono e o descanso. Adelante, David, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí al otro lado. Muchas gracias al propio ISGA, que una vez más confía en FREMAP, en su departamento de prevención y en mi persona para hacer divulgación sobre hábitos saludables y proteger la salud de todas las personas, trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues un día más, para mí es un lujo colaborar con el Instituto. Este año llevo 3 colaboraciones con institutos, entre ellos está también el Instituto de aquí de Madrid, también el de Córdoba, y es un lujo estar donde nace la prevención. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, nada, sabéis que podéis contar con nosotros. Voy a lanzar mi presentación para compartirla. A ver si ahora me confirmáis, por favor, que se ve
Bien, estoy compartiendo y esta pantalla completa. Bueno, dormir bien para vivir mejor. Como decía, pues efectivamente pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, o en este caso tratando de dormir, y tiene un tercio de nuestra vida, pues evidentemente tiene impacto. Yo he organizado la charla, preparado esta presentación que me sirve un poco para ir hilvanando ideas y consejos o tips, como se llama ahora, ¿vale? Pero si quiero que os quedéis con una idea de toda la sesión, es la siguiente, ¿vale? Y seguramente se repita a lo largo de este ratito que estemos hablando. El sueño, dormir, no es un objetivo, ¿vale? No es un objetivo, es una consecuencia. Es decir, si hacemos ciertas cosas, esto caerá solo, vendrá solo, ¿vale? Si nos lo marcamos como objetivo, se puede convertir en un estresor más, y estresores ya tenemos muchos, ¿vale? Entonces, la clave de lo que vamos a contar es qué cosas hacer para que el sueño venga y el descanso sea reparador, ¿vale? Vamos a lanzar algunos contenidos, algunos conceptos, algunos datos, pero sobre todo me quiero centrar luego en los consejos, es decir, en las cosas que nosotros podemos hacer. Esta charla nosotros la enmarcaríamos dentro de un contexto preventivo, en lo que podríamos llamar un equipo de protección individual, en este caso de carácter psicosocial. ¿Por qué? Porque aun no evitando riesgos, nos hace más fuertes, ¿vale? Nosotros estamos más fuertes, y si estamos más serenos, estamos más despiertos, pues seremos capaces de afrontar el día a día y los riesgos que el día a día nos pone delante con mayores garantías. Empezamos con un ¿sabes qué? ¿Sabes que los primeros seres vivos que empezaron a dormir fueron las medusas, y eso que no tienen cerebro? Esto, como curiosidad, es importante, porque nos habla de la trascendencia que tiene el sueño para poder funcionar. Incluso animales que no tienen cerebro duermen, porque es necesario para la reparación y para el poder seguir funcionando un día tras otro, ¿vale? ¿Sabéis que el sueño realmente es una conducta? Es una conducta. Nosotros siempre que pensamos una conducta pensamos en alguien haciendo algo, ¿no? Y paradójicamente, cuando uno está durmiendo, parece no hacer nada. ¿Por qué? Porque se caracteriza por la ausencia de movimientos. Y es también por esto, por este no hacer nada, esta conducta de no hacer, que mucha gente tiene la sensación de que es perder el tiempo, ¿vale? Y no es perder el tiempo. Gente que dice, ya dormiré cuando muera, ¿no? No es perder el tiempo, es invertir en tu salud, ¿vale? Hay que dormir, hay unas horas determinadas para dormir, hay un horario determinado para dormir, y saltárselo es saltarte una de las pautas fundamentales de la salud. Fijaos, es importante que hasta tiene un día internacional del sueño, ¿vale? Más concretamente, ¿qué es el sueño? Bueno, pues el sueño es un estado fisiológico de reposo que ocupa aproximadamente un tercio de la vida del ser humano. Se trata de un estado de inconsciencia relativa, porque va en función de las fases del sueño, y se reduce la interacción con el entorno. De hecho, se reduce hasta tal punto que perdemos totalmente la interacción con el entorno, sobre todo en la parte de sueño REM, ¿vale? A la vez que se mantienen y se regulan numerosas funciones vitales, y vamos a ver algunas de ellas, ¿vale? Es un proceso complejo, ¿vale? Activa una estructura en función de ciclos, lo que llamamos ciclos circadianos. Este proceso sigue unas etapas, ¿vale? Y son determinantes para que nuestro cuerpo funcione bien. Pero eso es un proceso, no es de 0 a 1, ¿vale? Salvo en algunos casos, como veremos luego, la narcolepsia, que no sigue ningún proceso. Tradicionalmente se habla de cinco fases del sueño. Tenemos las 5 fases del sueño, ocupan en torno a 90 minutos, ¿vale? De esos 90 minutos, un 5% es el momento de adormecimiento.
Después llega el sueño ligero. Ese sueño ligero ocupa un 50% del ciclo de sueño. Es un sueño en el que nos podemos despertar fácilmente. Bueno, pues ese sueño ligero es un sueño que mejora las destrezas motoras. Es decir, cuando nosotros no tenemos esa calidad o esa cantidad de sueño ligero, lo podemos incluso notar a la hora de realizar ciertas tareas que requieran esas destrezas motoras, ¿vale? Luego tenemos las fases 3 y 4, que es la fase de ondas lentas o de sueño profundo, aproximadamente es un 25% del ciclo, y esa fase es muy importante para la mejora de la regeneración del tejido. Fijaos estas dos fases, o estas 3 fases, ¿vale? Lo importante que son, por ejemplo, para deportistas. Hay deportistas que tienen coach del sueño. Es decir, la gente de élite sabe lo importante que es el sueño y el descanso para el rendimiento físico. Puede marcar la diferencia entre una medalla de oro y una medalla de plata. ¿Por qué? Porque durante esas fases el cuerpo se recompone físicamente. E incluso, pues como decíamos, a nivel de destrezas, ¿vale? Y luego tenemos el sueño más conocido, que es el sueño REM. El sueño REM es la última fase de ese sueño, ¿vale? Dura en torno al 20% del ciclo de sueño, y es fundamental para la memoria y la regulación emocional. También se habla de que en esta fase el cerebro es capaz de retener lo que es válido y desechar lo que se consideraría pues basura estimular. ¿Vale? Toda esa estimulación, toda esa información que nosotros tenemos durante el día, ¿vale? De una manera el cerebro separa el trigo de la paja, se queda con lo bueno, se queda con lo útil y lo otro lo desecha, ¿vale? Y bueno, pues existen dos, según estas fases que hemos visto, hay unas fases que son REM y otras fases que no son REM, y bueno, pues son casi antagónicas, hacen cosas casi opuestas. Por ejemplo, en el sueño REM, en el sueño no REM, el electroencefalograma está sincronizado, las ondas son lentas, ¿vale? Sin embargo, en el REM está desincronizado, son rápidas y son irregulares, ¿vale? El tono muscular en el no REM es moderado todavía, tenemos tono muscular, todavía nos podemos mover, damos lo que en mi tierra, que es Cáceres, llaman el rejurto, que es ese movimiento a veces espasmódico, porque todavía tienes tono. Sin embargo, en el REM no hay tono muscular, hay ausencia muscular. ¿Por qué? Porque es cuando soñamos. Si nosotros tuviéramos tono muscular mientras soñamos, pues estaríamos en un riesgo, claro. Ahora imaginaos, nosotros venimos durmiendo desde el origen de los tiempos. Fijaos que las medusas ya dormían, ¿no? Imaginad ante un depredador, si tú por la noche estando dormido te mueves, él te ve, tú no le ves a él, tienes un problema, ¿vale? Durante el sueño no REM, los movimientos oculares o bien no existen o bien son lentos. Sin embargo, en el sueño REM son movimientos rápidos, de ahí viene su nombre, ¿vale? Rapid Eye Movement, lo siento, mi inglés es muy malo, pero bueno, viene de ahí, de movimientos rápidos oculares, es lo que más caracteriza, ¿no?, a ese ciclo del sueño. En el no REM hay ausencia de actividad genital, sin embargo en el REM tenemos pues erecciones o secreción vaginal, ¿vale? Y sobre todo lo que lo distingue es que en el sueño REM es cuando tenemos las ensoñaciones, cuando tenemos esos sueños. Y bueno, pues como norma general, os digo, estas fases se van repitiendo, tenemos 90 minutos aproximadamente, ¿vale? Se repite durante 7 a 9 horas de media. Yo estoy convencido que si hiciéramos un sondeo a las personas que estamos aquí y al otro lado de la pantalla, saldría menos, pero debería ser de 7 a 9 horas de media. Continuamos. Vale, gracias a un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, que está ahí en una de las estructuras profundas del cerebro, nosotros somos capaces de detectar qué es lo que hay fuera, qué es lo que hay en el ambiente, y el cerebro
se acompasa del entorno para llevar sus ciclos de sueño y descanso, de tal manera que cuando se va apagando la luz, cuando deja de haber luz ambiental, se ponen en funcionamiento los mecanismos para dormir, y cuando se va encendiendo la luz, se ponen en marcha los mecanismos para despertar y activarnos. Estos se llaman ciclos circadianos, ¿vale? Los ciclos circadianos ya os digo que funcionan gracias a este núcleo supraquiasmático, está encima del quiasma óptico, ¿vale? Con lo cual, a través de la luz que entra por los ojos, somos capaces de detectar más o menos el ambiente que hay, ¿vale? Este núcleo supraquiasmático detecta la luz y estimula la creación de melatonina o estimula la creación de cortisol, porque nosotros, aunque tengamos los ojos cerrados, ¿vale? Si estamos en luz ambiente, seríamos capaces de detectar ese cambio en la iluminación, ¿vale? Hay una frase muy bonita del doctor Michael J. Ambreus que dice, y yo creo que lo describe muy bien: la melatonina es la llave que enciende el motor para el sueño, ¿vale? A veces hacemos un uso de la melatonina para quedarnos y mantenernos dormidos. Bueno, la melatonina, como cuando tiene más efecto, realmente es cuando nosotros tenemos que empezar a activar ese ritmo circadiano del sueño, ¿vale? Están relacionadas la hormona de la melatonina y el cortisol. El cortisol es la hormona de la activación y la melatonina es la hormona de la desactivación, con lo cual tiene un funcionamiento antagónico, de tal manera que cuando una está en situación de pico, la otra está en situación de valle, ¿vale? Cuando tenemos un pico de melatonina a medianoche, suele ser a medianoche, ¿vale? Tenemos un descenso brutal del cortisol. Y al revés, ¿vale? Van siendo esos ciclos sinusoidales que son contrapuestos, ¿vale? Y con el cortisol y la melatonina pasa algo parecido a lo que pasaba con el sueño REM y el sueño no REM, ¿vale? La hormona del cortisol activa, es decir, nos pone en situación de vigilia, aparte que luego es la mayor causante del estrés por exceso de activación, exceso de cortisol en el torrente sanguíneo, ¿vale? Y la melatonina es la hormona del descanso del sueño, ¿vale? ¿Cuándo comienza a activarse el cortisol? Antes del amanecer, cuando empieza a haber luz. Esto ha sido siempre así. Ten en cuenta que nosotros el ser humano ha tenido luz artificial hace relativamente poco, es un rato respecto a la historia del cerebro humano, ¿vale? Y la evolución del cerebro humano. Comienza al amanecer y la melatonina al anochecer, ¿vale? Aparece cuando aparece la oscuridad. Pico máximo a media mañana, el cortisol; a medianoche la melatonina. ¿Qué tipo de sistema nervioso activa? Pues los sistemas nerviosos, el simpático, que es el sistema nervioso de lucha-huida, es el que activa el cortisol. Por eso cuando nosotros estamos en situación de estrés, tenemos un pico de cortisol o niveles de cortisol muy altos o muy duraderos en el tiempo. Y por contra, la melatonina activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático, aquí hay una paradoja, porque el sistema simpático es el menos simpático de los sistemas, ¿vale? Y el parasimpático realmente es el más simpático de los sistemas, porque es el que nos vuelve a la normalidad, el que nos vuelve a la calma, el sistema que nosotros utilizamos, por ejemplo, y se activa cuando hacemos meditaciones, ¿vale? Cuando uno hace una meditación, lo que hace es llamar al sistema parasimpático para que haga su función, que es volver a la normalidad, a la serenidad, al descanso. ¿Cuándo está presente el cortisol? En el estrés. ¿Y cuándo está presente la melatonina? En tiempo de descanso, ¿vale? Insisto, son antagónicas, de tal manera que cuando vais viendo esa curva, cuando una está en lo alto, la otra está en la parte más baja, ¿vale? Aviso. Nos puede gustar la noche muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Pero el cerebro, hoy por hoy, no se ha acostumbrado a vivir de noche y a dormir de día, ¿vale? Aunque te guste la fiesta, aunque te guste, no está todavía preparado para eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la evolución del cerebro humano ha hecho que hoy por hoy siga diseñado para vivir el día y la noche de forma distinta. Y esto ha sido así durante millones de años. No lo podemos cambiar ahora en un momento, ¿vale? Estamos haciendo usos de algunos atajos para cambiar eso, ¿vale? Pero vamos contracorriente.
es la realidad. Yo sé que vivimos en un mundo que ahora los jóvenes llaman 24/7. Bueno, pues ese 24/7 va contra natura, ¿vale? Porque la naturaleza nos ha dicho, y de momento a lo que hemos llegado es a dormir de noche y a vivir de día, hasta quietecitos por la noche y a movernos durante el día. Y todo lo que hagamos que no vaya en ese ritmo puede ser perjudicial para la salud, ¿vale? Esa es la realidad. Y esto va siendo así y se va notando más con el paso de los años, porque la recuperación con el paso de los años es menor. Yo me acuerdo que cuando tenía 20 años salía el sábado, me acostaba a las 7 de la mañana y a las 12 estaba funcionando y sin ningún problema. Ahora sales un sábado y no te recuperas, ahora que tengo 50 para 51, no me recupero hasta el miércoles, ¿vale? Eso es así. Los tiempos de recuperación no son los mismos según va pasando el tiempo. Luego hay un concepto que es muy interesante, que es el de los cronotipos. De los cronotipos es cuándo funcionas tú como norma general mejor, ¿vale? Y se ponen dos extremos en los cronotipos, que estamos todos más o menos en el medio, pero bueno, hay personas que son muy vespertinas o son búhos, ¿vale? El pico máximo de melatonina lo tienen sobre las 6 de la mañana, fijaos, ¿vale? Y luego están los matutinos, también llamados alondra, donde su pico máximo de melatonina está a las 8 de la tarde, ¿vale? ¿Qué relevancia tiene esto? Pues tiene bastante relevancia, sobre todo porque el rendimiento máximo que vas a tener tú durante el día va a depender de tu ritmo, si eres más vespertino o más matutino. Con lo cual, si nosotros tuviéramos que poner, teniendo en cuenta estas dos cosas, estos dos extremos, y que hay gente ahí en esos dos extremos, o que todos tendemos a uno, tendemos a otro, ¿a qué hora vamos a poner un examen de física nuclear? ¿A las 8 de la mañana? No, ¿por qué? Porque a lo mejor nos cargamos al vespertino. Porque aunque él quiera hacer otra cosa, es vespertino, ¿vale? Dice, bueno, me voy a acostar mucho antes, pero es vespertino. Vamos a poner una reunión importantísima en el trabajo a las 10 de la noche. Pues evidentemente no, porque, bueno, primero porque es raro el horario de reuniones a las 10 de la noche, y segundo porque va a haber gente que no va a ser nadie a esa hora. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas, poner siempre reuniones o aspectos donde necesitemos nivel atencional alto, ¿vale? Teniendo en cuenta que puede haber estos dos tipos de personas, ¿vale? Y no perjudicar en exceso a unas o a otras, ¿vale? De esto habla la Sociedad Española para la Regularización de Horarios, que es una sociedad con bastante poder de interlocución. Lleva tiempo luchando por el cambio de horarios, ¿vale? Y tiene interlocución incluso a nivel ministerial y demás para, bueno, pues ajustar los horarios a los ciclos circadianos, ¿vale? Que es lo lógico y lo sensato, ¿vale? La culpa del insomnio la tiene el que inventó el fuego, está claro. ¿Por qué? Porque cuando se inventó el fuego pudimos hacer cosas por la noche que no hacíamos, ¿vale? Entonces ya cuando empezamos a ver de noche, bueno, pues empezamos a hacer cosas fuera de lo que es la propia naturaleza del ser humano o del sistema nervioso del ser humano, ¿vale? Cronotipos vespertinos o matutinos, ¿vale? Bueno, cada vez que vamos cumpliendo años tendemos a dormir, primero, menos horas y segundo, de forma más irregular. Y esto es así según avanzamos la edad. Yo recuerdo siempre a mi abuelo. Mi abuelo falleció con 94 años y recuerdo siempre, hace ya muchos años, era yo bastante joven, y se quedaba en el sofá, y a lo mejor eran las 12 de la mañana y el hombre estaba dormido. Y yo decía, abuelo, ¿se está durmiendo usted? Y decía, no, son ganas de cerrar los ojos, me decía. ¿Qué ocurre? Que luego a las 3 de la mañana pues se levantaba y, claro, decía, bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí no hay nadie. Entonces te tocaba la puerta, bueno, pues tenía ese sueño irregular.
Y eso es un efecto de la edad. Entonces, si dormimos menos o tenemos un sueño más irregular, bueno, pues no entremos tampoco en pánico, porque es una evolución natural, ¿vale? Otra cosa, la siesta o la hora sexta, decían los romanos, o la hora sexta, no la hemos inventado aquí en España, ¿vale? Realmente es una necesidad fisiológica, suele aparecer entre 6 y 8 horas después del despertar. Y bueno, tiene que ver también con la producción de azúcar y algunos sistemas endocrinos, pero como consejo es que no dure más de 20 o 30 minutos. ¿Vale? Esas siestas que decía uno de pijama y orinal no están recomendadas, ¿vale? Porque le roban horas de sueño luego a la noche. Por la noche hay que intentar llegar siempre con esa deuda de sueño normalizada, ¿vale? Si tú has dormido mucho durante el día, vas a tener menos sueño durante la noche. Las siestas más largas os digo que dificultan el sueño nocturno y además los despertares son más confusos. El despertar de la siesta de 2 horas, yo no sé cómo os despertáis vosotros y vosotras, pero yo en algún caso sabes que bueno, pues no te despiertas de muy buen humor. Son despertares confusos porque igualmente el cerebro tiende a pensar después de un periodo largo de sueño que es por la mañana y no es por la mañana a las 7 de la tarde. ¿Vale? Eso llamamos siestas largas. 20 o 30 minutos, de verdad, es suficiente. Yo me he observado y yo efectivamente duermo 20 o 30 minutos. Otra cosa distinta es que si tienes la suerte, como es mi caso, de tener las tardes libres, pues oye, pues a lo mejor tienes una siesta de 20 o 30 minutos y te puedes ver un capítulo de algo o leer algo, ¿no? Recostado, pero no dormido, no es lo mismo. Entre un 20 y un 48% de la población adulta española tiene dificultad para iniciar o mantener el sueño según la Sociedad Española de Neurología. O sea que es un tema de primera magnitud y tiene esas consecuencias que ya han apuntado mis compañeros, los que me precedieron en la presentación, ¿vale? Es un porcentaje bastante alto. Y luego vamos a ver también otros datos de la Sociedad Española de Neurología que nos amplían incluso esta magnitud y las consecuencias que tienen, ¿vale? Os digo, si levantáramos la mano, previsiblemente serían incluso más de este dato, porque el hecho de que esta sea una de las webinars que tanto cuando lo hacemos en FREMAP para empresas asociadas como lo hacemos para los institutos regionales, es una de las jornadas que más asistentes tiene. Entonces, a mí me da un indicador de que realmente es un tema de primera magnitud. Aparte, en otra de las áreas que como comentaba Carlos, son de mi especialización, ¿no? o de mi ámbito de trabajo, la somnolencia interviene de forma directa o indirecta entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico, ¿vale? Sus efectos no solamente se manifiestan por la noche, también son muy numerosos los accidentes diurnos en los que la somnolencia es un factor implicado. Os digo que en torno al entre el 10 y el 12% de los accidentes de trabajo, de todos los accidentes de trabajo en España, entre el 10 y el 12 son accidentes de tráfico. Estamos hablando de accidentes de trabajo, son accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico, la mayor parte de ellos son in itinere, 2/3 son in itinere, ¿vale? 1/3 es en jornada. Y de los in itinere son más del doble al ir que al volver. Entonces, fijaos si está implicado el tema del sueño. Eso nos daría para una jornada, ¿vale? sobre el accidente in itinere, porque claro, sobre el accidente in itinere las empresas tienen poco margen de actuación, tienen margen, y se puede buscar, pero claro, no controlan a la hora que se duermen las personas, ni qué han hecho antes de dormirse, no controlan las vías y el estado de las vías, no controlan tampoco el estado del vehículo en el que se desplaza una persona, ¿no? Pero ya os digo yo que la vía, el vehículo y sobre todo la persona, ¿vale? tienen incidencia, y si la persona va en un estado
de cansancio, los problemas que tenga con el coche, los problemas que tenga con la vía se van a ver acrecentados, porque disminuye la capacidad de respuesta, porque las respuestas cuando tú vas con sueño o fatiga se vuelven más lentas, y además de más lentas, es decir, tardas más en hacerlo, se vuelven más torpes. Es decir, lo haces tarde y lo haces mal. Entonces, fijaos también la trascendencia que tiene. Estamos hablando de los accidentes de tráfico un 10 o un 12%. Evidentemente también tienen impacto en otro tipo de accidentalidad en jornada. Entonces, bueno, pero ese no, todavía el dato no lo tenemos, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la mejor recomendación para tener un buen sueño y un buen descanso? Pues lo primero, que no haya cosas que te lo quiten. Y lo cierto y real es que cada vez hay más cosas que nos quitan el sueño. Yo esto cuando hablo en todos mis cursos, ¿no?, que tiene que ver con la psicosociología aplicada al trabajo, que en definitiva trata de la relación que tiene la gente con las cosas y la relación que tiene la gente con otra gente, que en definitiva ambas cosas nos producen estrés, ¿vale? Ese estrés se puede traducir luego en ansiedad, ¿vale? Es que están pasando muchas cosas. Estamos en estos entornos que llaman bucas, que yo, como yo estoy aquí en Madrid, pues lo llamo bica, ¿vale? Que son entornos volátiles, en lo que nada es permanente, en que lo que hoy es moderno, mañana ya es el paleolítico, ¿vale? Estamos en entornos profundamente inciertos. Estamos inmersos ahora mismo bueno, pues hay varias guerras que son de carácter mundial, pero se están librando en sitios determinados, ¿no? ¿Qué no ha pasado en los últimos 6 años? ¿Qué no ha pasado? Hemos tenido pandemias, hemos tenido volcanes, hemos tenido danas, hemos tenido super mega incendios, que ahora los llaman de otra manera, que son 5.0, o hemos tenido, no sé, me dejo cosas. Hemos tenido ese vaivén de los aranceles, esas crisis de suministros. Bueno, ahora tenemos el antivirus o el ébola. Todo eso el cerebro lo percibe y eso al cerebro le quita el sueño. Pero claro, por no hablar también de ese compañero, esa compañera, o ese jefe, esa jefa, o esa persona que tienes a tu cargo, ¿vale?, que también produce su estrés, ¿vale? Sabéis que una persona es condición de trabajo para otra, y a veces una persona es capaz de quitarle sueño a otra. Entonces, bueno, lo primero es intentar que no nos quite el sueño las cosas, pero os digo que en el contexto en el que estamos, pues es muy difícil, ¿vale?, que no nos quiten el sueño. Pero a las empresas, la recomendación que yo les hago desde mi posición de técnico en prevención de riesgos laborales es, lo primero, para que la gente duerma bien, no le quites tú el sueño, ¿vale? No le quites el sueño, por tema de condiciones psicosociales de trabajo. Luego tenemos otro problema, y es que hacemos las cosas muy rápido. Hemos aumentado el ritmo en el que hacemos las cosas. Y aumentar el ritmo al cerebro le viene mal, porque el cerebro trabaja a unos ritmos, ¿vale? Siempre nos dicen que el cerebro es multitarea. El cerebro trabaja en multitarea y lo hace bastante bien, pero le gusta mucho más la monotarea. Le gusta hacer las cosas una detrás de otra. Al cerebro le encantan las cosas que son predecibles, ¿vale? Y se serena mucho más cuando hace las cosas una detrás de otra. Pero nos han vendido el concepto de multitarea, ¿vale? Nos han vendido el concepto de la eficacia y la eficiencia, de aprovechar al máximo todo el tiempo que tenemos, y eso que hace que nuestro cerebro coja una cierta velocidad, y a esa velocidad pues es muy difícil luego reducirla, ¿vale? Porque todo ese cortisol que anda circulando por sangre pues luego necesita un tiempo para ir desapareciendo. ¿Cómo se hace una comida que tú quieres hacer que esté rica, que se disfrute? Incluso que tú disfrutes haciendo la comida. ¿Cómo se hace? Pues a chup chup. Se hace despacito. Primero pones una cosita, luego pones la otra, luego mientras una cosa se hace la otra también ahí se va, y todo despacito, al chup chup. Pero no nos hemos acostumbrado a vivir despacito, nos estamos acostumbrando justo a lo contrario.
a vivir muy rápido, a hacer muchas cosas, a sobreestimular el cerebro, ¿vale? Por eso os digo que el sueño y el descanso no es un objetivo, es una consecuencia de cosas que haces durante el día, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos durante el día que nos quitan el sueño es hacer las cosas tan rápido, ¿vale? Hay que hacer las cosas o intentar en la medida de lo posible hacer las cosas despacio. ¿Te estás tomando una taza de café? Disfruta de la taza de café. ¿Estás comiendo con una persona? Come y charla con esa persona. Pero comemos como pavos, la gente nos habla y no estamos atendiendo. Bueno, recomendación para que nuestro cerebro no se estrese y no llegue acelerado a la hora de dormir. Una de ellas, conversa despacio. Conversar despacio es hablar y esperar a que el otro hable, y cuando el otro ha hablado, pues tú pides permiso y sigues hablando, ¿vale? Con una escucha que yo llamo la escucha atenta, y él habla plena. Así coges más información y si alguien te pregunta, pues vas a dar tu opinión informada, ¿vale? Conversar despacio, baja el ritmo al que nosotros nos sometemos el día a día, ¿vale? Caminar despacio. Mucha gente observa aquí en Madrid a la gente que dice que va mucho más deprisa que en otros sitios. Que van a un sitio donde no llegan tarde, pero aún así caminan deprisa, ¿vale? Camina despacio, sé consciente de tu paso, ¿vale? Primero un pie, luego el otro, despacio. Todo eso baja el ritmo. Y llegar a la hora de dormir, cuando va oscureciendo, ya con ese ritmo bajo, eso es canela en rama. Eso es una auténtica maravilla, ¿vale? Y sobre todo, también piensa despacio. Tenemos un problema con el tiempo, de verdad. Bueno, lo he comentado en otras webinars. Yo tengo la capacidad aquí en Madrid yo salgo por la mañana a pasear a Rosita, que es mi perra. Salgo por la mañana, me cruzo con mi vecino y con Billy, que es su perro, y digo, anda vecino, qué zapas más chulas. Bueno, yo las puedo tener en casa esa misma tarde. A ese ritmo vivimos. Yo puedo tener esas zapatillas en casa esa misma tarde. Cuando antes, yo miraba unas zapatillas, antes cuando había tiendas de deporte en los barrios, no sé si os acordáis, a lo mejor sois más viejunos, sí, había tiendas de deportes en los barrios. Entonces tú te asomabas y decías, cómo molan estas zapatillas. Cómo molan estas zapatillas. Igual un día de estos, bueno, este mes no voy flojo, igual, y pasabas otro día, las mirabas y luego un día te las comprabas, ¿vale? Ahora no. Ahora, pum, las ves y las tienes, ¿vale? A ese ritmo vivimos. Y ese ritmo acelerado es un auténtico enemigo del sueño. Es un auténtico enemigo del sueño porque el cerebro se estresa, ¿vale? El cerebro se estresa. Hay que intentar tener algo más de serenidad, ¿vale? Luego, otra de las cosas que hacemos, que yo creo que no hacemos bien, que comentamos en la charla esta de malestar psicoemocional, es que el tiempo que tenemos libre lo ocupamos. Si tú tienes un rato libre, por ejemplo, ¿no? Yo siempre pregunto, así un poco en plan de WhatsApp, que cuánta gente tiene smartphone, ¿no? Teléfono móvil, y cuánta gente se lo lleva al baño. Cuando tiene que ir al baño, se lleva el teléfono móvil. Y pregunto a cuántas personas se le duermen las piernas mientras se llevan el móvil al baño, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que sobreestimular el cerebro. No soportamos tener un hueco, no soportamos tener un espacio para el pensamiento. No soportamos tener un espacio para la reflexión. Tenemos que estar sobreestimulados. Entonces te encuentras que estás sentado en el baño y hay otro ahí al lado de tu baño y se está riendo. Y es porque está viendo el TikTok. ¿Qué está haciendo realmente? Está sobreestimulando el cerebro. Hay tiempo en el que podemos dejar de descansar o simplemente divagar. Divagar está bien también, ¿vale? Divaga. El cerebro no va a dejar de funcionar nunca, ¿vale? Pero cosa distinta es que tú le sobreestimules. Porque si le sobreestimulas, se estresa, ¿vale? Nos hemos olvidado de vivir al chup chup. La prisa es para las cosas urgentes. Las cosas importantes, ¿vale? Es mejor hacerlas despacio. Porque cuando las haces despacio, salen mejor. Y cuando salen bien las cosas, nosotros nos sentimos mejor. Y previsiblemente nos ayudará a dormir mejor, ¿vale? Vivir al chup chup.
Se nos ha olvidado vivir al chup chup. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Para intentar bajar esos ritmos, que son ejercicios que podemos hacer perfectamente durante el día y que van a tener su efecto durante la noche, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, si os parece, que es muy muy bueno y es muy bueno para dormir. Espero que no os durmáis ahora, pero tampoco pasaría nada, ¿vale? Las personas que estéis en disposición de hacer este ejercicio, por el sitio donde estéis trabajando, si vuestro puesto de trabajo lo permite, ¿vale? O no sé, a lo mejor si estáis de cara al público o algo, pues igual es más complicado, ¿no? Pero si podéis, vamos a hacer un ejercicio de respiración que se llama 4-7-8. Es muy sencillo. Consiste en coger aire durante 4 segundos, mantener el aire dentro, es decir, estar en apnea, durante 7 segundos y soltarlo despacito durante 8. ¿Vale? Vamos a hacer unas cuantas repeticiones. Si a alguien le viene bien entornar los ojos o cerrar los ojos o mirar hacia abajo, pues bien, si se siente cómodo y se siente de gusto así, ¿vale? Cogemos aire. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos. Inspiramos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Estos ritmos son aproximados. Si a alguien le viene bien, pues en lugar de 4 coger aire durante 5 y en vez de retenerlo 7, retenerlo 5 porque le es más complicado el momento de apnea, ¿vale? Pero ese ejercicio está muy bien. ¿Por qué? Porque vuelve a regular también nuestra respiración. Entonces, y además centra nuestra atención. Es un ejercicio que paradójicamente, cuando estamos pendientes de ello, ¿vale?, va a hacer un kick-cut en esos pensamientos intrusivos que tenemos a veces que nos quitan el sueño. Entonces, este tema también está muy bien, no solamente cuando te quieres dormir, sino para hacer el kick-cut durante el día, ¿vale? Y nos baja el ritmo de trabajo, el ritmo de aceleración. Esto es como el mecanismo de un clavo saca otro clavo. Realmente aquí estamos usando la respiración casi como para contar ovejitas. El tema de contar ovejitas, que parece una perogrullada, tiene su sentido porque te saca de esos pensamientos que a lo mejor pues, te están dificultando. Fijaos lo que os decía también de las cosas que nos quitan el sueño. Y el índice de gente que tiene problemas de sueño seguramente coincida con el número de personas que están comprando libros de autoayuda, que por cierto suelen ser de los más vendidos. De hecho hubo un tiempo en que eran los más vendidos de todos, ¿vale? Ahora ya no tanto, pero aún así de los libros más vendidos pues tenemos aquí el estuche de Marian Rojas Estapé, Encuentra tu persona vitamina y todo esto, ¿vale? Tienes a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, Adiós a la inflamación, Lo que no pasó, Cómo mandar a la mierda de forma educada, ¿vale? Todos estos tipos son libros que se asemejan mucho, son algunos incluso denominados libros de autoayuda. Eso te da un poco el ejemplo de cómo está el personal con el tema del sueño. Luego un dato, que también sería para verlo despacio. España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas, sustancias para dormir o mantenerse dormido.
es el país que mayor consumo tiene de benzodiazepinas. Bueno, también eso en parte es porque están disponibles, que eso sea para hacer otras reflexiones, ¿vale? Las benzodiazepinas son atajos. Yo os recomiendo a la persona que tome benzodiazepinas, ¿vale? Una recomendación es que lea el prospecto. Muchas de ellas están planteadas para tomarlas por un máximo de 10-15 días. Sin embargo, en muchos casos se recetan las benzodiazepinas, pero no se hace un seguimiento de cuál es el efecto por parte de los servicios públicos de salud o el médico o el doctora que te lo haya recetado, ¿vale? Pero es un atajo. Yo no estoy en contra en absoluto de las drogas, ¿no? Soy un gran defensor de las drogas, pero tienen un momento determinado, ¿vale? Hay que intentar siempre, en la medida posible, salvo temas que no se puedan resolver mediante terapia, hay que intentar irlos sustituyendo por hábitos saludables, ¿vale? Puede llegar un momento en el que nuestro nivel de ansiedad no nos permita adherirnos a una terapia. Entonces es necesario seguramente el consumo de benzodiazepinas. Pero en la medida que nosotros vamos cogiendo ritmo, vamos a ir intentando introducir la terapia o los buenos hábitos, prácticas higiénicas, para ir retirando ese consumo de benzodiazepinas, ¿vale? Pero España es el país con mayor consumo de benzodiazepinas. Por eso os digo que igual si levantamos la mano a los que estáis ahí al otro lado, nos encontramos con que somos más personas de 48 que tienen problemas para dormir o mantenerse dormido. Bueno, pues esto es un decálogo de higiene del sueño, ¿vale? Este decálogo igualmente está basado en un trabajo de la Sociedad Española del Sueño, ¿vale? Es una asociación de neurólogos. Y nos dice, vamos a intentar hacer algunas cosas antes de las benzodiazepinas, ¿vale? Pues si estamos consumiendo benzodiazepinas, vamos a intentar empezar a hacer este tipo de cosas. Os vais a dar cuenta, si somos honestos y honestas, que muchas de ellas no las estamos usando, ¿vale? Antes de intentar otras opciones, por ejemplo, vamos a tratar de llevar horarios regulares. ¿Por qué? Porque al cerebro ya hemos dicho que le gusta la regularidad, le gusta saber que detrás del 1 viene el 2 y después del 2 viene el 3. ¿Vale? Vamos a intentar acostarnos y levantarnos en horarios similares, incluso en fin de semana, ¿vale? Si en fin de semana no lo hacemos, que no sea mucho más de 2 horas de diferencia, ¿vale? Yo sé que con mucho más de 2 horas de diferencia, si te estás acostando a las 10, pues acostarte a las 12, pues en fin de semana o un sábado, pues igual se te queda corto, ¿vale? Bueno, pues debemos saber que va a venir, pueden venir los problemas de conciliación o de mantenimiento del sueño, ¿vale? Y también llevar horarios regulares en las comidas. Intentar cenar siempre a la misma hora, prontito, ¿vale? No próximo a la hora del sueño. Pero todas las cosas que tiendan a la regularidad, al cerebro, que es muy vago y no le gusta nada la incertidumbre, le vienen muy bien y le desestresan. Y todo lo que desestrese es bueno para el sueño y el descanso. En segundo lugar, tenemos el ambiente físico del lugar donde dormimos, el nidito donde dormimos, ¿vale? Y físicamente, lo que se recomienda es que la temperatura sea fresquita, en torno a 18 o 21 grados como mucho. Y además también el silencio. Aunque hay gente que se duerme escuchando la radio, pues bien, si se duerme escuchando la radio no hay ningún problema. Si mientras te duermas no hay ningún problema. Si te acuestas a las 2 y a las 6 estás funcionando y no tienes problemas de fatiga ni sueño durante el día, no hay ningún problema, ¿vale? Estamos hablando de si tenemos problemas relacionados con el sueño, ¿vale? Intentar regular la temperatura, a esa temperatura entre 18 y 21 como mucho. A partir de 21 ya podemos empezar a tener dificultad, ¿vale? La temperatura del cuerpo humano baja durante el sueño. Entonces, para esa bajada es importante que tengamos un ambiente con una temperatura similar, ¿vale? Bueno, similar no, porque no estamos a 18 grados, pero quiero decir que nos ayude a bajar un poco la temperatura, ¿vale? Si es necesario, usar tapones. Si no podemos bajar el nivel de oscuridad, usar antifaz, por ejemplo, ¿vale?
Yo no usaba tapones, pero bueno, pues he tenido un tiempo con unos vecinos con unos horarios que distaban mucho de ser circadianos, ¿vale? Por cierto, ya se van a ir. Y me he acostumbrado a usar tapones. Tapones los hay de distinto nivel de atenuación, ¿vale? Los tapones normalmente son EPIs que usamos cuando hay niveles altos de ruido. Bueno, pues no es mala idea usar tapones. Los puedes comprar sin ser EPIs y los puedes comprar en cualquier supermercado, ¿vale? Mantener las persianas bajadas o usar en caso necesario antifaz. Yo antifaz no uso, pero tapones sí. Y vienen bastante bien. Otro aspecto importante de este decálogo, un buen ambiente. Un ambiente que no estrese. Por ejemplo, utilizar tonos pastel en la habitación. Yo sé que, bueno, pues vienen tiempos modernos y a veces pues lo cogemos y ponemos la habitación pues muy colorida, ¿vale? Muy colorida, y eso pues igual al cerebro pues le gustan más los tonos pasteles para dormir, para descansar. Tener la habitación ordenada. Hay veces que no nos da tiempo, has salido corriendo de casa, no has hecho la cama, o tu hija, como en mi caso, no ha hecho la cama, ¿vale? Porque es la que se encarga de hacer las camas. Yo me encargo de sacar a Rochita y mi mujer de hacer el desayuno. Bueno, pues hazla antes de acostarte. Hazla y hazla bien, ¿vale? ¿Os acordáis esa sensación a veces cuando vais a un hotel que tenéis las mantitas así apretaditas? Bueno, pues eso al cerebro le gusta, ¿vale? La habitación ordenada. Utilizar un somier, ahí sí se recomienda hacer una buena inversión, algo que os sea cómodo, ¿vale? Somier y colchón, que sean cómodos. Evitar a lo mejor almohadas que sean excesivamente blandas, porque nos van a fastidiar, nos pueden fastidiar la curvatura de la espalda, ¿vale? O que sean muy duros, muy altos, ¿vale? Porque nos va a producir incomodidad, nos va a producir tensiones, dolores, y nos van a dificultar esa calidad del sueño. Evitar actividades excitantes cerca de la hora de dormir. Eliminar cualquier cosa que necesite poderosamente nuestra atención, ¿vale? Por ejemplo, ver la televisión. Ahora me dices, David, pues yo es que me quedo viendo los documentales de las 2, pues bien, ¿vale? Si no te supone ningún problema que esté la televisión encendida, pues bueno, pues ahí no entramos, ¿vale? No llevarnos el trabajo a la cama, ¿vale? Y nunca, bajo ningún concepto, asociar la cama con el lugar, que es el lugar de descanso, ¿vale? Con un lugar de actividad, ¿vale? No asociar. Esto pasó mucho en los tiempos de la pandemia, donde tuvimos que improvisar lo que yo llamaba las oficocinas y los dormidespachos, ¿vale? No estaba nuestra casa preparada para convertirse en centro de trabajo, entonces tuvimos que improvisar cosas. Bueno, pues eso, para los temas que tienen que ver con el sueño y el descanso, pues no son positivos, ¿vale? Entonces, no llevarse el trabajo a la cama, ¿vale? Pongo aquí un asterisco: en la cama se hacen dos cosas. Una es dormir y la otra no es ver la tele. Y la que no es no ver la tele, no solamente en la cama, ¿vale? Pero no lo asociemos con un área de trabajo, ¿vale? No lo asociemos con un área de trabajo, porque el cerebro, por ese mecanismo de aprendizaje que se llama condicionamiento clásico, ¿vale?, asocia el estímulo, que es su habitación, con el trabajo. Entonces no va a inducir el descanso, ¿vale? Condicionamiento clásico es el de los perros de Pavlov. No sé si os suena cuando hacéis ese experimento, en el que pues le ponían a un perrito con hambre, le ponían una luz y luego comida, luz y luego comida, luz y luego comida, de tal manera que acababa asociando la luz con la comida, y el mero hecho de poner la luz ya provocaba salivación, ¿vale? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Si tú asocias lugar de descanso con trabajo, lugar de descanso con trabajo, lugar de descanso con trabajo, tu cerebro, cuando vayas al lugar de descanso, va a decir: toca trabajar, ¿vale? Entonces vamos a romper esa asociación. De verdad, el dormitorio para esos dos temas, poco más, para esos dos temas, placenteros ambos, ¿vale? Poco más. Porque si lo asociamos con otra cosa, lo estamos asociando con actividad, y asociarlo con actividad va en contra del sueño. Buen rollo.
esto huelga decirlo, ¿vale? Deja para el día siguiente las discusiones o las decisiones importantes. Por favor, si alguien tiene pareja o duerme cerca de alguien, ¿vale?, que no discuta en la cama. Nos levantamos y tratamos el tema en el salón, pero lo mejor es dejarlo para el día siguiente, ¿vale? O discutirlo antes, bastante antes de acostarte, ¿vale? Porque luego ya vamos una inercia, ¿vale? Entonces, no sé si a alguno le ha pasado que tienes una gran discusión y, bueno, pues esa noche al final no duermes o duermes muy mal, ¿vale? Dejar para el día siguiente las discusiones o decisiones importantes. ¿Por qué? Porque requieren muchos recursos cognitivos. Aparte, o sea, mucha activación. Aparte, las discusiones nos ponen en modo lucha-huida, es decir, aumentan el cortisol. Y el cortisol es el enemigo del sueño. Entonces, discusiones, pues las justas, ¿vale? Un buen rollo a la hora de acostarnos o mientras nos acostamos. El tema de la comida. Comidas ligeritas antes de dormir, ¿vale? Pero no acostarnos con hambre, el hambre nos va a despertar. El hambre es una de las cosas que tiene fuerte poder sobre el cerebro vegetativo. El cerebro vegetativo es el cerebro más profundo que tenemos, el cerebro más poderoso que tenemos porque es el que más tiempo lleva en el planeta, ¿vale? En la evolución como especializado es el que más tiempo lleva. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hambre nos va a despertar, el hambre tiene capacidad para despertarnos, ¿vale? También evitar comidas picantes o que estén muy condimentadas o que produzcan intolerancias o produzcan flatulencias, ¿vale? Podemos intentar tomar alimentos que son ricos en triptófano, que es el precursor de la melatonina, ¿vale? Por ejemplo, carnes como el pavo o el pollo, pescados como salmón, atún, lácteos, huevos, legumbres, semillas, ¿vale? Nos vendían bien las legumbres, pues bueno, pues con cierto cuidado por el efecto que ya conocemos. El tiempo que pasamos en la cama, ¿vale? Paradójicamente, cuanto más tiempo pasemos en la cama, mayor dificultad para conciliar el sueño, ¿vale? Se recomienda no pasar más de 8 horas diarias en la cama. ¿Por qué? Porque si estás esas 8 horas durmiendo, bien. Si no estás durmiendo, estás asociando la cama con un sitio de vigilia. Entonces, no es una buena idea. No tratemos de recuperar horas de sueño forzando dormir, aunque ya no toque, ¿vale? Intentando dormir durante el fin de semana. Es verdad que te puedes quedar, te despiertas pronto, fin de semana, yo que sé, a las 8, te puedes leer a lo mejor las noticias o lo que sea, ¿vale? No pasa nada. O otras tareas que veíamos antes, ¿vale? No pasa nada. Pero no asociemos la cama o lugar de descanso, no lo asociemos con actividades, con vigilia, porque estamos condicionando al cerebro por ese mecanismo de condicionamiento clásico. El de los perros de Pavlov lo estamos asociando con un lugar de actividad. Y esa asociación hay que romperla. Luego está el tema de los estimulantes. Vamos a intentar evitarlos, de cualquier tipo, sobre todo si tenemos dificultad para conciliar el sueño o mantenernos dormidos, ¿vale? Si no, pues tirar con el café, no pasa nada, o con las bebidas estas tipo mega energéticas, ¿vale? Pero si tenéis dificultad, eso hay que eliminarlo. El café, las Coca-Colas, las bebidas energéticas, incluso el tabaco, ¿vale? Porque la nicotina es un estimulante, ¿vale? Evitar el consumo de alcohol. Por favor, cuidado con el consumo de alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, con lo cual baja nuestro nivel de activación, va a hacer que entremos en situación de somnolencia, ¿vale? Pero esa situación de somnolencia va a durar poco y encima el descanso va a ser no reparador, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es que además resulta que si tú te has tomado una copita el día antes y has caído dormido, pues si te tomas 2, pues has dormido antes, entonces ya tienes dos problemas. Un problema que tiene que ver con el sueño y otro que tiene que ver con una posible generación de adicciones, que a su vez traen más problemas que a su vez nos van a quitar el sueño, ¿vale? Entonces, los estimulantes contraindicados. Evitar, esto ya lo hemos contado antes, evitar las siestas largas, ¿vale? Y también evitar las situaciones que lo propicien, ¿vale? Si no te quieres dormir una siesta, ¿vale? Porque quieres llegar a la noche con deuda de sueño, ¿vale? Bueno, no te tumbes a ver el documental de las 2, donde está ahí en el río Mara cruzando los News, en el Serengeti, ¿vale?
O ponte un despertador. Te pones un despertador, pones 20 minutos y lo respetas. ¿Vale? Que a veces le ponemos el despertador, le ponemos el que le das el que lo puedes aplazar 10 minutos. ¿Vale? Ponte el despertador y respétalo. Y si te pones un despertador, póntelo además lejos, que te tengas que levantar a apagarlo. ¿Vale? Porque va a romper ese ciclo de sueño. ¿Vale? Practica ejercicio a diario. Practicar ejercicio a diario es fatigar el cuerpo. Un cuerpo fatigado va a necesitar descanso. Entonces, por su propia inercia, descansará y tenderá a dormirse. ¿Vale? Pero nunca próximo a la hora de quedarnos o pretender dormirnos. ¿Vale? Mejor si son en compañía porque generan más adherencia. Es decir, cuando tú haces ejercicio en compañía es más fácil que coges la costumbre de hacer ejercicio diario. Yo, por ejemplo, me he apuntado yo como el más común de los mortales, pues al final me he apuntado a CrossFit. ¿Y qué tiene de bueno el CrossFit? Pues que lo haces en compañía. Y estamos allí 10 o 12 personas haciendo casi el orangután, con precaución siempre de no hacernos daño, ¿vale? Nadie se ha hecho daño en el gimnasio, que por cierto el gimnasio de CrossFit no se llama gimnasio, se llama box, que suena, no sé, parece que mejor. ¿Vale? Entonces empieza a practicar, si puedes en compañía mejor porque va a generar más adherencia al ejercicio, ¿vale? Pero no próximos a la hora de acostarnos, ¿vale? Y especialmente si son los ejercicios intensos. Hacer cosas con mucha intensidad próximo a la hora de dormirnos, ¿vale? Nos genera una latencia que nos va a hacer que ese nivel de cortisol tarde en bajar, ¿vale? Y por tanto más en llegar al nivel de melatonina, ¿vale? Prácticas muy intensas producen la inercia, ¿vale? Entonces, cuidado, hacerlo sí, ¿por qué? Porque nos va a generar necesidad de dormir, pero no lo hagamos próximo a la hora de sueño. Yo, por ejemplo, al CrossFit voy de 6 a 7. Sin embargo, mi mujer y mi hija van de 7 a 8. Yo si voy más tarde si termino a las 8, lo llevo complicado. Ahora he cogido una mala costumbre, sé que es una mala costumbre, pero me ha podido. Y es que yo juego al minifútbol. El minifútbol es un fútbol que se juega de 5 personas contra 5, ¿vale? Yo soy muy malo al minifútbol. No se me da bien el fútbol. No me conozco las normas. Soy muy malo y aún así voy. ¿Por qué? Porque es una forma que tengo yo de socializar también con la gente, ¿no? Y juego 2 días a la semana. Entre semana, 2 días, entre semana se juega lo que se llama pachanga, y la pachanga es a las 9 menos cuarto. Bueno, pues ahí me salto esta recomendación ese día, ¿vale? Y me lo noto, el jueves me lo noto. ¿Vale? Cuando yo, en lugar de acostarme a las 10:30 que me acuesto habitualmente, me acuesto a las 11:30 y he jugado al fútbol 1 hora antes, lo noto, creedme que lo noto, ¿vale? Entonces, ejercicios intensos, cuidado, ¿vale? Entre semana se juega a las 5 de la tarde. O sea, en fin de semana se juega a las 5 de la tarde, lo que no son pachangas, ¿vale? Aparte que las pachangas, no sé si alguno de vosotros juega, en el fútbol está luego el tercer tiempo. El tercer tiempo pues es un tiempo en el que pues te saltan muchas de estas normas, porque pues una de ellas es que pues viene alguien y ha tenido a bien traerme un choricito con unos picos o unas regañadas y un poquito de queso, y entonces claro, eso pues solo no entra. Entonces uno dice, venga, pues yo pongo las cervezas. Bueno, pues lo que viene siendo el tercer tiempo del fútbol, ¿vale? No está indicado para el sueño. Yo lo hago a sabiendas que seguramente el jueves tenga dificultad para dormirme. Otras veces no, otras veces caigo como una piedra porque tengo tanto acumulado que caigo como una piedra, ¿vale? Pero no es buena idea. Crear rutinas, rituales, ¿vale? Por ejemplo, hacer siempre lo mismo antes de dormirnos. ¿Por qué? Porque lo asociamos. Si tú haces siempre lo mismo y tiene una consecuencia, ¿vale? Después de hacer eso, aparece el sueño y el descanso. Si tiendes a hacer eso, tiende a aparecer el sueño y el descanso. Cepillado de dientes, una ducha relajante, dejar la mesa preparada para el desayuno del día siguiente, por ejemplo, ¿vale? Doblar tu ropa, preparar la ropa que te vas a poner, ¿vale? Revisar la alarma del reloj. Esas rutinas están muy bien. ¿Cuál no está bien? Repasar lo que tienes que hacer al día siguiente. Eso se recomienda hacerlo unas cuantas horas antes de acostarte o al final de la jornada de trabajo,
¿vale? Pero no próximo a la hora de acostarte, porque igual hay alguna cosa que se te ha olvidado o que no sé qué y bueno, pues ya la has liado. O un problema que te atormenta del trabajo y que mañana es el día y tal, bueno, pues ya la has liado. Y practica relajación. Hay prácticas formales y prácticas informales y se pueden hacer durante el día. Practicar relajación hace que bajemos muchas vueltas y que el cerebro deje de centrifugar, ¿vale? Y evitará que acumules tensión hasta la noche, porque hemos dicho que hay que hacer cosas para que el sueño sea una consecuencia, no un objetivo. Y hacer paradas, como esta que hemos hecho de respiración, ¿vale? O realizar prácticas informales de relajación durante el día. Por ejemplo, pues cuando te estás lavando los dientes, poner atención plena a cómo te lavas los dientes, a notar el sabor de la pasta, a notar la fricción de las cerdas con los dientes, a cómo va explotando ese sabor, ¿no? O, no sé, un caminar consciente, decidir andar despacio, viendo cómo es tu pisada, viendo cómo es el recorrido de la pisada a la hora y el contacto, a la hora de andar, ¿vale? Ese tipo de cosas hacen que nosotros tengamos pequeños KitKat, ¿vale? Y aprendamos a activar el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Entonces, también vamos practicando esto, por la noche también nos puede venir bien. De hecho, hay mucha gente que haciendo relajación, nosotros damos cursos de introducción al mindfulness, y hay gente que se queda dormida. Y dice, ay, lo siento, me he dormido. Digo, no sientas nada. Digo, ¿tú sabes cuánta gente hay que queriéndose dormir no pueden dormirse? Digo, dormirse haciendo un ejercicio es un superpoder. Esos ejercicios no están pensados para dormirse, pero como consecuencia tienen el sueño y a ti te hace falta sueño, pues olé. ¿Vale? Olé, no pasa nada, no, ¿vale? Es un efecto colateral, no pasa nada. Pero vamos practicando y a lo mejor durante esa práctica pues vamos cogiendo destreza. Y a lo mejor podemos hacer esa práctica próxima a la hora de dormirnos, con lo cual nos va a bajar las revoluciones, ¿vale? Bueno, hay un bonus track que es el tema, que no estaba en el decálogo, es el tema de dormir con calor. Bueno, algunas recomendaciones: una ducha con agua templada, no fría, agua fría no os va a activar, con agua templadita, que no sea caliente, ¿vale? Hidratarnos a la hora de dormir, tomarnos un vasito de agua, un vasito de pues una infusión, a ser posible que no sea en una infusión caliente, y si es caliente te la tomas templadita, ¿vale? Pero que no coja calor tu cuerpo. También es recomendable tener agua cerquita por si te despiertas, tomarte un vasito de agua, te despiertas con calor, ¿vale? Tienes tu vasito en la mesilla y te despiertas y te hidratas, ¿vale? Cenar ligerito y cenar pronto, ya lo hemos dicho, por favor, si tenemos una ola de calor, pues no cenemos una fabada a las 10 de la noche, ¿vale? Luego hay algunos trucos, por ejemplo, intentar enfriar la cama y por ejemplo, estas bolsas que tenemos de agua caliente, ¿vale? Las podemos meter en el congelador, las tapamos con una toallita o con algo que sea aislante para que no moje la cama, ¿vale? La dejas ahí y cuando llegues la cama está más fresquita. Eso es una opción. Usar sábanas de algodón, no sábanas sintéticas que mantienen y generan calor. Crear corrientes cruzadas de tal manera que el aire entre por tu ventana y salga por otro sitio, ¿vale? Si tú tienes la ventana abierta pero la puerta está cerrada, no va a correr el aire. El aire para correr necesita entrar por un sitio y salir por otro. Ventilar por la mañana, a primera hora de la mañana ventilamos y después mantenemos las persianas bajadas durante el día. ¿Para qué? Para que la casa no coja calor. Y si duermes con ropa, que sea ropa de algodón, que no sea ropa sintética, igual porque transpira muy mal, aparte de otros efectos como son los olores que no tienen que ver con esto, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cortafuegos emocional, ¿vale? Es decir, una pequeña meditación que nos puede venir para romper esa emoción a lo mejor incómoda que tenemos antes de dormir. Voy a desactivar un momento la cámara, ¿vale? Y os invito, en la medida que podáis, que realicéis este ejercicio. En la medida que podáis, si vuestra situación de ahora mismo lo permita, ¿vale? Bueno,
Las instrucciones son las siguientes. Esto hace posible durante la hora próxima a acostarnos o cuando estemos sentados o cerca de la cama, ¿vale? Intentar con una luz tenue, tumbado, sentado o sentada en una postura que te sea cómoda. Te propongo que cierres o entornes los ojos si esto está bien para ti. Te invito a fijar tu atención en cómo la gravedad pone en contacto tu cuerpo con tu entorno, con el colchón, con el asiento si estás sentado, ¿vale? Posa tu atención en las zonas de contacto. Primero los pies, glúteos, espalda, y si estás tumbado, pues tumbada, cabeza, cuello, nuca, y observa cómo tu cuerpo se deja sostener, ¿vale? Y no tienes que hacer nada, simplemente observar cómo la gravedad ejerce su función, te sostiene. Eso ya es una ventaja. Si aparece incomodidad, te puedes tomar unos segundos para, de forma consciente y despacito, realizar los ajustes necesarios sobre tu postura. Te invito a continuación a que dirijas el flujo de atención a las sensaciones físicas que produce tu respiración. No es necesario modificar en ninguna forma la manera de respirar. Simplemente observa. Observa la sensación del aire a través de las fosas nasales, observando hacia dónde se dirige tu respiración. Observa qué partes se ponen en movimiento. Puede ser hacia el vaivén del pecho o del vientre. Y cómo poco a poco y de forma natural el aire va colmando los pulmones y de forma sutil realiza su viaje de vuelta al exterior de tu cuerpo. Tómate unos segundos para familiarizarte con estas sensaciones. Es posible que durante el ejercicio aparezcan sensaciones corporales. Yo te propongo que les permitas estar, que las observes con curiosidad, que les des protagonismo y después las dejas ir. Después puedes volver a la sensación de cómo la gravedad ejerce su efecto sobre tu cuerpo. A continuación, te propongo que realices un recorrido por distintas zonas de tu cuerpo. Puedes posar tu atención en la zona de los dedos de los pies, primero uno, luego el otro. Si detectas alguna zona con tensión, obsérvala con curiosidad y a continuación, junto con la siguiente respiración, suelta y déjala ir. Y esto lo haremos también con los gemelos, con la pantorrilla, muslos, glúteos, cadera, zona lumbar, ambas zonas dorsales, omóplatos, hombros. Si durante el ejercicio das cuenta de alguna sensación, yo te propongo igualmente que la observes con amabilidad, que le des protagonismo y con la siguiente expiración déjala ir. Igualmente pueden aparecer pensamientos. Si esto ocurre, obsérvalos también. Mira, un pensamiento, a ver qué dice. ¿Qué mensaje transmite? Y luego lo dejas ir. Te propongo ahora posar el flujo de tu atención en la cabeza y observamos las sensaciones de la frente, la cara, la mandíbula. Te invito a que liberes el entrecejo, a que sueltes la mandíbula, a que relajes la lengua. Ahora, si quieres, está bien para ti, puedes realizar una respiración profunda y poco a poco, cuando convengas, abras los ojos y muevas tu cuerpo con libertad. Esto es un cortafuegos emocional. ¿Por qué? Porque esto hace un Kit Kat entre el día y la noche, entre tu actividad y tu descanso, ¿vale? Ten en cuenta que casi todos los ejercicios de meditación tienen un efecto, y es que un clavo saca otro clavo. Mientras estás observando y estás pensando en el contacto con el colchón o con el asiento, si estás pensando en el contacto o en la situación que tienen tus pies, tus cejas, ¿vale? No estás pensando en otra cosa. Eso ya nos desactiva, ¿vale? ¿Alguna cosa más que podemos intentar? Pues evita dormir en el sofá.
cuando tengas sueño, cuando tengas sensación de sueño, realiza tu rutina y ve al dormitorio. Eso es una buena práctica, ¿vale? Cuestiona también los pensamientos fatalistas sobre tus problemas de sueño. No es lo mismo nunca conseguiré dormir bien, que hay muchas cosas que aún no he puesto en marcha y que me pueden ayudar a dormir bien. No es lo mismo, ¿vale? Evita repasar lo que tienes que hacer al día siguiente, ya lo hemos comentado, ¿vale? En ese momento no toca otra cosa, ¿vale? Mejor dejar los estresores fuera del dormitorio. Prueba a hacerlo antes de la cena si quieres y no lo has hecho al finalizar la jornada de trabajo. Consejo de perogrullo, pero esto es fundamental. Dale la vuelta al reloj o directamente no lo tengas a mano, ¿vale? Evitarás pensamientos negativos si te despiertas, por ejemplo, como son las 3 y si no me vuelvo a dormir, ¿vale? Tú pon un despertador que funcione, que te dé garantías, déjalo lejos de la cama, ¿vale? Y ya está. ¿Por qué? Porque saber que son las 3 de la mañana no te ayuda en nada. No, al contrario, saber que son las 3 de la mañana puede llevar ese pensamiento fatalista de, en plan, en el caso de que duerma ahora mismo, caiga como una piedra, voy a dormir solamente 4 horas, ¿vale? Eso intentamos evitarlo. Consejo para la gente que tarda en dormirse o que no puede dormirse, ¿vale? Pues para esa noche en la que no te puedes dormir, lo que hacemos es que nos levantamos y vamos a hacer algo a otra instancia, vamos a hacer algo ligerito, algo relajante, algo incluso que sea tedioso, que sea aburrido, ¿vale? Siempre respetando poca luz y silencio. Y cuando me vuelva a dar el sueñecito ese, me voy de nuevo a la cama. De esta manera hago 2 cosas. Primero, induzco al sueño y segundo, no asocio el lugar de descanso con un lugar de vigilia, ¿vale? Que hemos dicho que es fundamental. Si te has despertado y te cuesta volver a dormir, prueba a levantarte algo templadito. En cuanto vuelva al sueño, pues eso, a la cama, pero no nos quedemos en la cama, ¿vale? Y todo esto que hemos comentado es súper importante. ¿Por qué? Porque estos son los datos que nos da la Sociedad Española de Neurología, ¿vale? Entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. En al menos un 10% de los casos se debe a algún trastorno de sueño crónico y grave. Menos de un tercio de las personas con problemas de sueño buscan ayuda profesional. La temperatura, el ruido, la luz o el uso de los dispositivos móviles, entre otros, desempeñan un papel significativo a la hora de tener una buena calidad del sueño. El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente, seguido por piernas inquietas y el síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, ¿vale? Que nos quedamos sin respiración. La narcolepsia, que es caer hundido y llegar al sueño REM sin pasar por los otros, afecta a unas 25.000 personas en España, ¿vale? La Sociedad Española de Neurólogos estima que entre el 60 y el 80% de los pacientes con narcolepsia y el 90% de los pacientes con apnea del sueño o síndrome de piernas inquietas no están diagnosticados, ¿vale? Por eso es importante todo lo que hemos visto, ¿vale? Y es importante poner en práctica todas las cosas que hemos visto, ¿vale? Si puede ser antes de tratar de forzar el sueño con algún tipo de sustancia. Bueno, pues esto es lo que yo he venido a contaros. Si alguien tiene una pregunta, pues estamos a tiempo para comentarlo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, David, por tu estupenda presentación. Nos ha permitido un poco pues cumplir con creces el objetivo principal de esta jornada técnica, abordando pues la repercusión del sueño y el descanso en la salud y en el bienestar de las personas, así como las medidas preventivas aplicables tanto en el ámbito laboral como el personal. Me quedo también con la sugerencia inicial del principio de la presentación de beber a chup chup, que creo que nos puede venir muy bien a todos. Es verdad que el descanso suele ser lo primero que sacrificamos cuando nos falta tiempo y por lo que acabamos de escuchar es precisamente lo que más necesitamos para rendir mejor. Ya sin más pausa, como indicaba hasta ahora, vamos a iniciar un pequeño coloquio donde te iré formulando algunas de las cuestiones y los comentarios que nos han ido llegando a través del chat. Damos las gracias a todos los que estáis conectados por vuestra interesante participación, que muestra pues un poco el interés y la importancia que tiene esta temática. Comenzamos entonces, vamos con la primera, David.
Nos dicen que actualmente en los cronotipos también se hablaba de la paloma, cuando comentabas antes de la alondra y del búho. No sé si la conoces y qué opinas de ella. No la conoces, ¿no? De la paloma no tengo noticias. Si nos puede describir qué usos y costumbres tiene la paloma, Vale, pues nada, dejamos a la persona que lo ha hecho en el chat si quiere aportarnos algún más cuando tiene ese pico de melatonina que podamos compartir, pero nada, la dejamos ahí en stand-by por si tenemos más información y la comentamos. Lo siento, a esa no le puedo dar respuesta. Nada, nos pregunta también una compañera si se puede determinar cuál sería la mejor rotación horaria de trabajadores a turnos, si empezando por la noche, siguiendo por la tarde, por la mañana, depende, es un poco, hay muchos factores más que se puedan tener en cuenta a la hora de poder determinarlo. No hay consenso sobre cuál es mejor la alternancia, lo que sí intentar que no sean de menos de una semana, ¿vale? Para generar hábito. Yo cuando estudié en la facultad nos hablaban del sentido contrarreloj, ¿vale? Pero tampoco parece que hay consenso con eso, ¿vale? Pero sí la duración que no sea menos de una semana porque no cogemos hábito. Vale. De acuerdo, nada, tenemos otra pregunta aquí que nos dicen que Cristina Pedoche comenta muchas veces que utiliza la luz roja por la noche porque dice que le ayuda a dormir mejor. ¿Realmente tenemos una evidencia científica de esto? ¿Puede ayudar? ¿Es simplemente una percepción individual, una moda? ¿Qué te parece? Bueno, parece que tiene cierta evidencia, pero también leyendo algunos artículos, bueno, pues parece que se empieza a cuestionar. Esta luz lo que hace es que de alguna manera simula el atardecer. Entonces, bueno, ya hemos visto, ¿no? El modo noche que tienen los dispositivos tienden a anaranjado. Yo ese rojo tan intenso que vemos en algunas ventanas, ¿vale? Que, bueno, pues no saben muy bien a qué se pueden dedicar en ese rojo intenso no sé si facilita realmente, pero sí que tiendan a ese color de atardecer, sí. De acuerdo. Nos preguntan también si exponerse a la luz solar en exteriores al menos 2 horas diarias puede ayudar a descansar mejor. Sí, porque parece que estimula también facilita la producción de melatonina. Vale. Nada, nos quedan ahí un par de cuestiones más. ¿Tú cuáles crees que son los errores más frecuentes que cometemos en nuestra rutina diaria y que terminan afectando la calidad del sueño sin que seamos conscientes de ellos? Si los podemos resumir de alguna manera, aunque has comentado en tu presentación. Los errores más frecuentes, pues no hacer lo que hemos dicho que hay que hacer. Errores frecuentes es, por ejemplo, el uso de dispositivos hasta altas horas de la noche. La sobreestimulación del cerebro está haciendo muchísimo daño a la hora de conciliar el sueño. Ya están avisando mucho de que esa exposición a las pantallas, ¿vale? En general, cualquier cosa que esté llamando poderosamente nuestra atención nos va a dificultar, ¿vale? Pero no hacer ejercicio es uno de los errores también que estamos cometiendo. Tenemos que saber que el ejercicio es bueno para muchas cosas, pero también para que lleguemos con ganas de dormir. Pero sobre todo yo creo que la sobreestimulación. O sea, la sobreestimulación está haciendo bastante daño. Y luego la búsqueda que tenemos de esos atajos, ¿vale? El atajo me refiero a los medicamentos. De verdad que no estoy en contra en absoluto de la medicación para dormir, pero tiene que estar vigilada por un especialista y tiene que haber un seguimiento de ella, ¿vale? No debe ser la primera opción. Y siempre intentar, aunque pues a lo mejor en nuestro médico de familia no tenga esa preparación, ¿vale? Pero intentar alternarlo con terapia. Estas prácticas que hemos comentado, que de meditación, mindfulness y demás, nos vienen muy bien. Y si encima las practicamos como este último que hemos hecho, ¿vale? Cercano a la hora de acostarnos, incluso ya sentados o apoyados en la cama, nos van a venir muy bien. Pero el chup chup es fundamental.
Sí, opino lo mismo. Nada, conectaba esto con otras de las cuestiones que ya has comentado hoy, que vivimos en una sociedad muy conectada y acelerada, ¿no? Y el papel de las pantallas, que lo acabas de decir ahora, un poco ya claramente el papel perjudicial que tienen a la hora Sí, de afectar. otra cosa que no hacemos, por ejemplo, es atenuar. Según va atardeciendo, nosotros encendemos las luces Ajá. de casa, pero tenemos que encender las luces de forma atenuada, no poner la luz como si fuera aquello, yo qué sé, un circo, ¿vale? Luces atenuadas, ¿vale? Que vayan acompasando con la luz exterior. Nuestro cuerpo es sabio. Y si nos movemos con lo que hay en el exterior, el cuerpo tira eso, pero además es que es una cosa que no debemos olvidar, estamos físicamente preparados para eso, Ujú. ¿vale? Lo anormal es lo otro, Entonces, si nosotros atenuamos tanto nuestro nivel de estimulación como nuestro nivel de iluminación y nivel de ruido según va pasando el día, ¿vale? El sueño viene solo. De verdad, y no es un objetivo, tenemos que aprender a relacionarnos con el sueño, no es un objetivo. Si te lo planteas como un objetivo, te va a estresar. ¿Vale? Existe, por ejemplo, este tipo de cosas, las pulseras cuantificadoras, ¿vale? Están bien porque te pueden dar un índice de cómo va siendo tu sueño de una manera, bueno, pues más o menos aproximada dependiendo del dispositivo que uses, ¿no? Y si a lo mejor pues tienes que ir un día a un especialista, dices, pues mira, oye, esto es lo que me dice a mí la pulsera, pero no nos obsesionemos con la pulsera. ¿Vale? La pulsera no es lo importante. La pulsera es simplemente si tienes dificultad para hacer un seguimiento y mostrárselo a alguien. ¿Vale? La pulsera en sí no te va a decir nada. Te va a decir pues el nivel de saturación, te va a decir el latido cardíaco, te va a decir el tiempo en el que no te has movido, ¿vale? Pero no obsesionarse con esto porque te va a estresar más. A ver qué dice la pulsera esta mañana. No. Vale. Nada, pues queda anotado el consejo. Nos preguntan dos cosas más en el chat ahora mismo que leo y nos dicen si tienes si hay alguna recomendación para dormir con bebés y no disminuir el sueño profundo. No. Repartir las tareas. No se levante siempre el mismo o la misma. Claro. Perfecto. Vale, y nada, dos últimas preguntas. Nos pregunta uno que es un cronotipo búho que rinde mejor entre las 12 y las 2 de la mañana. Bueno, pues al día siguiente están más dormidos en el trabajo. Si hay algo que puedan hacer a la hora de asumir esta cuestión. Pues intentar acompasar el sueño al ritmo circadiano, ¿vale? Una forma de hacer esto, se está utilizando a veces técnicas de privación de sueño, es decir, dormir poco para que luego tengas la necesidad de dormir antes. ¿Vale? Entonces eso poco a poco te va a hacer que, de alguna manera atenúes ese desfase horario que tienes con el sueño. Vale, pues nada, vamos acabando ya. No sé si es fácil, aquí nos dicen si podemos distinguir entre una mala racha de sueño puntual y un problema que debe motivarnos a consultar a algún profesional, o si hay alguna señal que nos indica que nuestro descanso no está siendo tan reparador como debía, si hay algunas señales que nos puedan inducir un poco a pensar eso. Bueno, pues un poco en la función de la duración, que si tú ves que no es pasajero, es el momento de acudir a un especialista. Vale. Perfecto, bueno, pues nada, con esta cuestión damos por cerrado el coloquio y bueno, junto con la exposición de David esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos habéis seguido y desde donde estéis conectados, y aquí nos os damos las gracias por acompañarnos en esta nueva jornada técnica del ISGA. Ya llegamos ya al final del webinar. Agradecer a FREMAP esta nueva colaboración, a Carlos y Encarna por la apertura, Marta y Eva, compañeras de ISGA, por la organización, Simón y Otavio de Servicios por la asistencia técnica y sobre todo a nuestro David Piélago, tanto por su participación en el coloquio como por su estupenda presentación, que todo ello pues, nos ha ayudado un poco a reforzar esa importancia del descanso, ¿no? Como un elemento clave en nuestras vidas. Me han parecido muy interesantes las herramientas prácticas y las pautas que nos has indicado y que sin duda pues nos permitirán introducir esos cambios sencillos, ¿verdad? Pero seguramente efectivos, que contribuyan a mejorar un poco nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Es verdad que en un mundo en que
parece funcionar las 24 horas del día, reivindicar el valor del descanso, pues se convierte pues, en un acto de sabiduría. Gracias de nuevo a todas y a todas por vuestra participación. Ya, para rematar, somente xa informarvos das vindeiras xornadas técnicas que temos programadas. A primeira delas, que é a vindeira semana, unha xornada técnica moi interesante, encadrada nas actividades do Laboratorio de Riscos Psicosociais do ISGA, que leva por título Transformación Digital e Inteligencia Artificial, unha mirada dende a saúde laboral, que terá lugar en Ribadeo o día 11 de xuño. A segunda, un novo webinar, neste caso sobre integración da perspectiva de xénero na ergonomía laboral, e este caso será o 18 de xuño. E unha terceira, neste caso presencial, no Centro ISGA de Pontevedra, en Rande Redondela, sobre os riscos da exposición a contaminantes químicos por vía respiratoria no sector naval. Esta será o venres 19 de xuño. De todas elas, pues teredes información a través da nosa web, das redes sociales, en as que agardamos contar novamente coa vosa participación. Crédenos que nos faría moi felices que nos acompañedes nestas actividades. Nada máis, din que as mellores decisións tómanse despois dunha boa noite de descanso, por iso, dedicar un tempo a comprender como descansamos penso que é un bo investimento o que temos feito hoxe nesta actividade formativa. Agardamos que esta sesión nos deixe moitas aprendizaxes e, sobre todo, algunha que outra idea para levar a cabo a práctica esta noite. Gracias de novo pola vosa asistencia, que teñades un bo día e unha feliz semana e ata a próxima.